Hola. Buen día a todos. Hoy voy a hablar sobre el corazón oscuro del poder, porque veo que hay una profunda confusión ahí. Entonces hablemos de eso, y vamos a hablar de eso de una manera indirecta, para que vean cómo son cierto tipo de ideas las que se van metiendo en nuestras mentes. Hablemos de los años 90, en los que se puso de moda una serie de televisión llamada Los Expedientes Secretos X, ¿no? Entonces, si tú querías, digamos, encontrar algo especial, uno de los rituales del personaje principal era agarrar una cinta y poner una X en su ventana, digamos, ¿no? Para pensar y demás. Pero ¿de qué se trataba la serie? En primer lugar, la serie es muy muy buena. Vean los Expedientes Secretos X. Se trata de unos agentes del FBI que resuelven todos los casos raros. Entonces, cuando hay una cuestión mágica, esotérica o inexplicable, lo que hacen es convocar a estos agentes, ¿no? Y hay un montón de casos rarísimos, así, este tipo de cosa, y todo es dentro de un contexto no mágico, sino real. O sea, digamos, vendría a ser de ciencia ficción más que de fantasía, ¿no? Entonces, por ahí va la creatividad del programa. Y dentro de esos programas, o sea, dentro de esas series, tenemos el tema de tal bicho, tal cosa, tal fenómeno, esta cosa, este tipo de... hay un montón, hay muy buenos capítulos, pero dentro de eso, y digamos de esa diversidad de fenómenos, tenemos unos cuantos capítulos en cada temporada que están más o menos conectados, digamos, por ejemplo, el personaje principal, uno de los personajes principales, que es Fox Mulder, digamos, tiene su hermana desaparecido y no sabe por qué. O sea, su hermana desapareció cuando él era joven, hace muchísimo tiempo atrás. Él no sabe por qué. Entonces, esa voluntad de buscar dónde está su hermana, qué ha pasado con su hermana, es uno de los, digamos, misterios subyacentes en todos los capítulos. Y también hay ahí el gobierno. El gobierno, ¿y qué? El gobierno y extraterrestres. Y entonces todas esas ideas del poder detrás, ¿no? La amenaza detrás, el contexto, el contacto por detrás, digamos, de la presentación del gobierno, es parte del imaginario presentado por Expedientes Secretos X. Y la otra vez estaba leyendo una historieta, de unas historietas que me regalaron, y bueno, una de esas era Expedientes Secretos X, y ahí habla del gobierno en las sombras, ahí habla del poder en las sombras, ahí habla del trono por detrás del trono y todo lo demás, ¿no? Como parte de la narrativa de esa ficción. Y ahí dije, esto es exactamente el vocabulario, el razonamiento de las teorías de conspiración, que siempre han habido, por si acaso, pero habría que ver cuán importante fue esta serie de televisión, Los Expedientes Secretos X, para introducir esa idea en lo que es un amplio público general, porque digamos, si no se está vacunado contra la idea te la acepta. Tal vez no aceptes cómo se llama esto y esto y esto y esto otro de la propia serie, pero aceptas esto porque estás convencido de que podría ser así, de que podría haber el poder en las sombras, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fenómeno? Digamos que llegas, no sé, a 20 millones o que sea 10 millones de televidentes,
Y esos 10 millones se ven multiplicados por otras personas que ven video, pero tenemos a toda una generación, literalmente toda una generación de personas que están a 2 o 3 pasos de conocer a alguien que cree en eso. Y entonces eso ya legitima ese tipo de ideas, por ejemplo, las teorías de la conspiración. Cuando tú tienes un porcentaje de la población que lo acepta poco o mucho, entonces, por más que no hayan sido expuestos directamente, el resto de la población lo acepta poco o mucho. Y en este caso, con las teorías de conspiración, yo veo que hay una amplia aceptación. O sea, amplia aceptación de, oh, ellos están en control, oh, ellos están en control. Cuando a lo largo de todos mis estudios, así de todos mis estudios, de la A a la Z, yo no me encontraba a nadie muy en control. Y hablaremos de otra idea que también viene de lo que es la narrativa usual. Ángeles y demonios, que introduce al personaje este que interpreta Tom Hanks. ¿Cuál es el nombre del detective? No me acuerdo. Pero el punto es que Ángeles y demonios es una novela que presenta a los asesinos. Pero es una novela del escritor Dan Brown que tuvo mucho éxito, fue un bestseller en su propio derecho, pero digamos que vendió, no sé, unas 200,000 ejemplares, o sea, es un buen bestseller por su lado, ¿no? Pero ¿cuál es la siguiente parte o la continuación el siguiente volumen de este héroe? ¿Es Langdon? Creo que es Langdon, no importa. ¿Cuál es el siguiente volumen del autor? Es el Código Da Vinci. El Código Da Vinci se publica a mediados de los 90, si no me equivoco. Sí, a mediados de los 90, 94, 95 debe ser. O tal vez un poco más tarde, pero no es lo importante las fechas, o sea, yo puedo cometer error con eso, yo estoy seguro. Lo que yo quiero transmitir es la idea. Lo que sí recuerdo es que unos 8 años después, o unos 5 años después, o tal vez un poco más, un poco menos, no importan las fechas, pero digamos que sean 5 años, siquiera. Recién se presenta la copia barata, o sea, el trade paperback, ¿no? O sea, los estadounidenses manejan la lógica de tapa dura en algunas cosas y después viene la tapa blanda. La tapa blanda es la edición para el mercado masivo. Entonces, trade paperback. ¿Cuál es el comportamiento usual de esos libros? Se saca el tapa dura y se espera que se venda todo, o sea, que se venda la mayor parte de la edición. Y a los 6 meses se saca la tapa blanda, o sea, se saca el trade paperback. Eso es, o sea, sacas el libro, a los pocos meses, el libro barato, ¿no? Porque se ve cuánto se puede vender, o sea, en tapa dura. Y se hacen los estimados y pronto se saca el libro barato porque ya no vas a vender muchos más en tapa dura y no vale la pena mantener esa edición, renovar esa edición. Pero con el Código Da Vinci estamos hablando de un libro que se mantuvo en tapa dura y se vendía, o sea, se vendía y se vendía y se vendía y se vendía y se seguía vendiendo. O sea, estamos hablando de... Fue un recontra bestseller, digamos que es, ahí está Dan Brown con su Código Da Vinci y, no sé, Harry Potter. O sea, es una cosa que impacta, pero hasta la médula. Y en el Código Da Vinci es pues una serie de misterios y demás, una serie de ideas, una serie de complots, una serie de mensajes y todo lo demás. Ese es el
chiste de ese personaje creado por Dan Brown. No tiene nada de personalidad, es pésimo personaje, pero la narración de Dan Brown es así, o sea, terminas de leer y dices, uff, ¿y dónde está su próximo libro? Porque es así, es re fácil de leerlo y tiene su encanto por sus descripciones y todo lo demás. O sea, tiene una gran imaginación, una gran capacidad narrativa Dan Brown. No es un libro relevante, no es un libro, como se dice, con personalidad y sustancia. Es un libro bien escrito y muy dinámico, sumamente dinámico, que introduce a lo que es el imaginario vulgar y común, la idea de los Illuminati. Literalmente es así, o sea, es ahí. Si digamos hubiésemos tenido Google disponible para medir, tú tienes Illuminati, 0 referencias o una cada 2 años, y de pronto Dan Brown, Código Da Vinci e Illuminati, una referencia cada día, digamos. O sea, es así. Así es la curva de interés por el término, por la idea, por el fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? En este caso, seamos sinceros, está mejor explicado en el libro, pero en el libro, que también hace referencias, como se dice, soslayadas a ese tipo de cosas, no siempre directas. Bueno, en el libro está más utilizada como ficción y todo lo demás, ¿no? Obviamente. Pero la idea que se puede extraer, así, la idea debilitada del libro, qué es lo que se esparce, qué es lo que se aprende, es la existencia del poder por detrás del poder, y la existencia de la sociedad secretas, la existencia de la posibilidad de proteger un secreto y ese tipo de cosas. Entonces eso también se da en los años 90, y hoy por hoy todo el mundo habla de los Illuminati, que es una palabra literalmente introducida al vocabulario contemporáneo por Dan Brown y el Código Da Vinci. Antes no se los utilizaba como parte del vocabulario, pero ahora, como el poder detrás de los poderes, sí. Fantástico que haya este tipo de fenómenos y ¿cómo se dice? Ese fenómeno de construcciones conceptuales intertextuales. En otras palabras, una narrativa, una novela, genera que se adopte una idea dentro de lo que es el imaginario político, siquiera dentro de cierto grupo. Ya. Entonces, vean cómo se da eso. Vean, no averigüen, busquen el Código Da Vinci, busquen Illuminati, vean cómo es. Y también recuerden que las ideas, la idea puede ser así, digamos, la idea es así en ¿cómo se llama? En el Código Da Vinci, pero va cambiando, digamos, de acuerdo a la percepción y todo lo demás, pero la base está ahí, ¿no? Y cuando cambia digamos, de rubro de persona y todo lo demás, cambia su uso. Reconozcamos la fluidez del asunto. Y la absoluta y total irrelevancia. La absoluta y total irrelevancia, ¿para qué? Para explicar la realidad de nuestro mundo. Por más que yo no entiendo bueno, sí, más o menos creo que hay que explicarse, hay que averiguar bastante por qué se acepta esa noción del poder detrás del poder. Cuando podemos ver perfectamente cómo es el poder del poder real, concreto, manifestado, visible, que podemos identificar. ¿Dónde está? Vean lo que está pasando en el Reino Unido con lo que es el voto para dejar la Unión Europea. Vean, ¿quién tiene el poder ahí? ¿Quién tiene el poder? ¿La pobre Theresa May? ¿Los pobres grupos de los conservadores?
tal posición dentro de los conservadores, tal otra posición dentro de lo que es el bloque conservador, tal, digamos, Jeremy Corbyn, que está en la oposición, alguna posición, digamos, algún grupo dentro de lo que es la oposición laborista a lo que es el bloque conservador, y hay otros más que están, creo que es una especie de socialdemocracia lo que hay, o no me acuerdo, creo que es Partido Liberal, no me acuerdo, hay otro bloque más concreto, político, dentro de lo que es el Parlamento británico, y entonces, ¿quién tiene el poder ahí? Y la respuesta es depende, ¿no? Y no solo eso, sino de que cuál ha sido el mandato. Todos los que tenían el poder, estamos hablando de absolutamente todos los que detentaban el poder, estamos hablando de todas las instituciones, estamos hablando de todos los políticos, estamos hablando de todas las estrellas, estamos hablando de todos los grandes hombres de negocios. Los grandes hombres de negocios estaban todos a favor de lo que es el Brexit, mejor dicho, todos en contra de lo que era la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero ¿quién gana? ¿Ganan los poderosos? ¿Ganan las instituciones formales, grandes? ¿Ganan los partidos? ¿O gana fulano de tal? Y ni siquiera sabemos si fulano de tal estaba muy convencido de lo que estaba haciendo y todo lo demás. Pero ¿quién gana? Gana fulano de tal. No gana el poder. Todo lo que yo he encontrado es así. Obviamente tenemos que diferenciar muchísimo de lo que es una democracia como la británica o una democracia como la de Estados Unidos, y se debería diferenciar cuando se está hablando de ellas, de lo que es la naturaleza de cada uno de esos grupos, de lo que es una brutal dictadura donde se ha atropellado completamente al Estado de Derecho. No, pero incluso en una brutal dictadura donde se ha atropellado el Estado de Derecho, fulano de tal, que es el supremo dictador, depende de la lealtad de los que los rodean y depende de su capacidad para darles dádivas suficientes como para que no lo traicionen. En otras palabras, no existe esa construcción del poder detrás del poder que lo controla todo, no hay. Esa es una construcción narrativa de los dibujos animados, en los que, digamos, tú tienes un Sauron, en la que no importan sus peones, tú tienes un Lord Voldemort, en el que no le importa un pepinazo hacerle daño a sus acólitos, o tú tienes bueno, eso no es el tipo de ejemplos. Sí, tú tienes un Magneto, que se porta mal con sus aliados. Esos son ficciones. Pero las ficciones tienen ideas que se meten dentro de lo que es nuestro imaginario intelectual e interrumpen los procesos. Pura ficción, ver poder donde no hay poder y ver corazón del poder donde ni siquiera está ahí. Es mucho más caótico, mucho más desordenado, dependiendo del contexto que estás viendo. En lo que al planeta se refiere, es un caos de principio a fin. No hay nadie que tenga aquí las cosas ordenadas, todos son una banda de improvisadores, no está nada asegurado y no hay dirección posible. No hay unos Illuminati, no hay un gobierno por detrás del gobierno. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Suscríbanse y compartan el video, ya saben los que pueden. Muchísimas gracias, adiós.